43 años del último golpe cívico-militar y será conmemorado en todo el país. Vinimos hasta Plaza de Mayo para hablar con los protagonistas. Tati, un 24 más lleno de gente, ¿cómo te sentís? Bueno, es una emoción muy grande, porque realmente todos los 24 de marzo el principal motivo es recordar a nuestros queridos 30.000. Satisfacción por la compañía, por la sensibilidad del pueblo. La memoria tiene que funcionar porque todo lo que se olvida sabemos que se repite. Me siento muy bien. Tengo 99 años y creo que este será el último año que voy a venir a conmemorar el 24 de marzo. Y espero que se pueda solucionar la pesada responsabilidad que tenemos actualmente con el gobierno, que no nos ayuda, que pareciera que se ha trabajado en contra del país. Tantos miles y miles de personas despedidas, sin trabajo. Hace 3 años, desde que está Macri y compañía, realmente el repudio es permanente y se está demostrando, porque todos los días y por diferentes motivos viola a los derechos humanos. El derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación pública, a la libre expresión. Están haciendo desastres con las cárceles domiciliarias o ese 2x1 famoso que por suerte pudimos interrumpir. Y bueno, también el encuentro de lo que falta. Faltan encontrar centenares de nietos y los restos de miles de desaparecidos. Esto es una democracia relativa entonces, porque si el Estado no pone apoyo, es ya, en vez de ser el que tiene que hacer y resolver, pone trabas, la lucha es doble, perdemos tiempo y además trae consecuencias de la famosa grieta, por ejemplo. ¿Cómo tomás que el presidente hable de una guerra sucia, que dice que no quiere entrar en el debate si son 9.000 o son 30.000? Abruz dijo que 30.000 es una construcción y en su momento también Lo Pérfido dijo que no son 30.000 los desaparecidos. Bueno, si tenemos en cuenta que en la campaña él dijo que éramos un curro, ya allí se está catalogando lo que venía a ser en el tema de derechos humanos. Pero no era novedad para nosotros, porque en su gestión como jefe de gobierno jamás nos recibió. Ni una vez escuchamos que él como jefe de gobierno y ahora como jefe de Estado se alegre por el encuentro de cada chico que desapareció, lo robaron, vivió en la ignorancia de su identidad y lo salvamos de ese estado de nada. Hay que tomarlo como de quien viene, repudiar, porque demuestran que no les importa absolutamente nada. Y los otros días tuvo el tupé, el presidente, de decir: estoy caliente por las mentiras. Bueno, que se siga calentando, que le se mire un espejo, porque realmente se la busca. Este hombre ya no tiene límites. Ahora decir que está caliente y decir que está caliente por las mentiras, creo que tendría que mirarse en el espejo. Más que haya otras marchas, estamos todos juntos para decirle al gobierno: basta de esta política económica terrorista que tiene implementada, echando gente, vaciando hospitales, escuelas. Basta de esta política de destrucción del país, de la República. Vamos a seguir luchando para que la Argentina tenga la justicia social que querían nuestros hijos y nuestras hijas, que hoy están detenidos, desaparecidos, pero que también quiere todo el pueblo argentino. Todo está guardado en la memoria. Le agradecemos a Lautaro Maislin por el informe y a Norita Cortiñas por estar acá, entre otras cosas. ¿Qué vio Norita hoy en la plaza? Miles y miles de hombres y mujeres con niños caminando por todas las calles nuestras y llenando la Plaza de Mayo totalmente. Fue muy emocionante. Primero quiero decir que toda mi solidaridad con C5N. No me quiero olvidar, los sigo muy de cerca y les quiero expresar toda mi solidaridad. Muchísimas gracias. Y bueno, justamente a raíz de eso que estamos en la calle, que vemos que hay una persecución a la prensa
a los docentes. Este presidente nos odia, no nos quiere nada. Cuando dice no nos quiere, ¿se refiere a la sociedad en su conjunto, a los organismos? Bueno, al pueblo. El pueblo es lo que le toca, la pobreza, la indiferencia. El gobierno mira para otro lado y no es que esté equivocado, es su política ya desde que asumió. Entonces no le importa la democracia con un pueblo con vida digna, que todos coman, que los niños puedan ir al colegio y puedan curarse enfermedades. No le interesa nada tener una democracia que fuera ejemplo en el mundo. Tenemos un país rico, empobrecido con esta política. Un país que podría tener contentos a todo el pueblo y tiene que pensar nada más en pagar una deuda externa que no la contrajimos nosotros, que no la vamos a poder pagar nunca y que a raíz de esa deuda va a seguir el hambre. Ahora, Norita, usted, uno ve la historia argentina en materia de golpes de Estado, en materia de persecuciones políticas, de utilizar a veces al Poder Judicial para resolver esas cuestiones políticas, crisis de deuda, otra crisis de deuda, 2 default, el argentinazo, ahora una situación como la que usted relata, pero sin embargo, usted cumplió el 22 de marzo, me decía, sí. 89 años. 89, primero feliz cumpleaños, Norita, dicho sea de paso. Gracias. Y después, año tras año, no solamente se la ve en la plaza el 24, sino en cada conflicto de despidos, en cada represión, en cada cuestión social, en este caso como ese 5N. Donde falta la justicia. Donde falta la justicia. Entonces, después de tanto tiempo, que a veces a uno lo aborda el pesimismo, ¿por qué sigue con el ímpetu de siempre? Primero porque tengo un compromiso con la vida, tengo un compromiso con la historia que dejaron nuestros hijos, los 30.000 detenidos desaparecidos, hombres y mujeres, luchaban por un país con justicia social, con un país donde la vida digna de la población se respetara. En este momento no tenemos Estado de Derecho, tenemos una justicia, la que es proba está perseguida. Están persiguiendo a cada juez que trabaja para la justicia, el gobierno lo persigue y lo quiere sacar. ¿Está al tanto de la situación del doctor Ramos Padilla? Sí, Ramos Padilla lo fuimos a apoyar hace unos días, lo vamos a seguir apoyando. Está destapando la basura que se está viviendo hoy en la Argentina. Hoy la Argentina está destrozando, el gobierno está destrozando lo que es la República también. Está vendiendo, entregando a extranjeros todas las riquezas naturales que tenemos, la soberanía nacional con eso. Bueno, el gobierno no le interesa, el gobierno no quiere al pueblo, quiere a 4 amigos muy ricos para que se hagan más ricos. Y de los pobres ni mira ni trata de solucionar este problema. Además, saca el dinero nuestro del pueblo para pagar los intereses de una deuda externa que ni sabemos cuánto debemos en totalidad. Bueno, todo esto lo hacen para seguir fundiendo el país. Norita, un tema que yo nunca sé cómo abordarlo, pero yo sé que ustedes lo conversan propiamente dentro de los organismos, y hoy se lo preguntaba a Estela más temprano en la radio, es que en algún momento la referencia ineludible de los nombres propios, el caso suyo, el caso de Estela, el caso de Tati, muchos más, no van a estar. Y ese legado, con la fuerza que tienen, no solamente el nombre de ustedes, el rostro de ustedes, la presencia de ustedes, me imagino va a ser difícil de... No, hay herencia. Ahí están los hijos de los desaparecidos. Ustedes trabajan en las eso, ¿verdad? hermanas, los hermanos. No, se está trabajando. Y tenemos un pueblo solidario. Hay una parte del pueblo que está muy solidaria y que hoy se vio en la plaza. Hoy se vio que la gente quiere ya decir basta. Hoy esta mañana escuché una voz destracera diciendo nunca más, y me emocioné porque digo, ese nunca más está peligrando todos los días. Lo que hace este gobierno hace peligrar la democracia, hace peligrar la convivencia pacífica y armónica del pueblo, porque lo que está haciendo es destrozando
todos los espacios que hacen para el bienestar del pueblo. Los hospitales achicados, sin los insumos, sin poder atender todas las necesidades, las escuelas, los docentes perseguidos, los médicos, los trabajadores, las enfermeras de los hospitales rebajadas en su categoría. ¿Qué quiere más? ¿Por qué? ¿Qué hace este gobierno? Le convido a reflexionar eso. ¿Por qué? Porque el gobierno fascista tiene una mentalidad muy chica y para poca gente. El resto de lo que somos los millones de habitantes no les interesa a este gobierno. Hay un prestigio internacional que tiene Ganadas Madres y Abuelas que uno lo puede ver tranquilamente leyendo o incluso viajando cuando tiene la oportunidad, pero sin ir más lejos, cuando vinieron los mandatarios de los Estados Unidos, de Canadá y de Francia, estoy hablando concretamente de Obama, de Trudeau y de Emmanuel Macron, fueron al Parque de la Memoria, fueron a hacer una reverencia. Pero es un show, querido, eso es un show. Ahora, ¿por qué se ven obligados a hacer ese show y el presidente argentino se resiste un poco No, a pero esto? igual, viven cuando tocan los derechos humanos, especialmente Macri, es un show que hace, con una mentira, no siente él nada de eso que dice. El gobierno gobierna para los ricos, a los pobres los tiene de lado totalmente, y vemos que se está destruyendo nuestro país. Todas las riquezas que teníamos ya van siendo entregadas, desde Vaca Muerta a todo lo demás entregado. Nosotros vamos a perder la soberanía y vamos a ser todavía más pobres si sigue esta política terrorista de Estado en la economía. Esta es una economía que está destruyendo nuestro país. ¿Vio algo de lo cual aferrarse, de lo cual esperanzarse hoy en la plaza? Sí, la gente que fue, la gente, las familias, los amigos, que nos pudimos abrazar, que pudimos ir conversando. Y hoy había realmente coincidencia, basta, la gente dice nunca más, había una coincidencia, las consignas, no había disidencia para nada, era todo pedir un cambio, de que volvamos a tener justicia social como tuvimos hace muchos años y como después peleaban nuestros hijos e hijas. Todo el pueblo está en una lucha para defender lo que tenemos. Tenemos una riqueza en este país. Tenemos un país que tiene de todo. Sin embargo, al gobierno no le interesa. El gobierno mira para dentro de su bolsillo y del de sus amigos, desde luego. Que los han engordado algunos de ellos. Sí, algunos los hizo más ricos todavía. Le quiere preguntar Julián Guarino, Norita. Bueno. Nora, quiero preguntarle, hablamos de derechos humanos y de un día que es muy especial, el agradecimiento por sostener esta lucha en nombre de todos permanentemente por parte de usted, así que muchísimas gracias por eso. Quiero preguntarle, porque hoy en la plaza había lemas que dejan una reflexión, y quiero preguntarle con respecto a ese lema que decía paz, pan y trabajo, si eso también en definitiva no se resignifica y si no es hoy un derecho humano que está en discusión, digamos, la posibilidad de comprar alimentos para la familia, la posibilidad de tener un acceso a un trabajo. Sí, justamente. Queremos que la gente tenga su comida para dar a los hijos, que la gente tenga techo. Acá no les interesa ni el techo, ni la comida, ni la salud. Estamos dejados de parte del Estado, abandonados de parte del Estado. Pero es un plan que tiene el gobierno que hasta que dure, hasta que tenga que irse, porque haya elecciones, si vamos así en esta decadencia, vamos a terminar muy, muy pobres y además muy tristes de ver que perdimos la esencia de país, de república, como tenemos que tener. Norita, quiero, si bien la situación es difícil y usted la está relatando, hay algunos aspectos para entusiasmarse y que generan expectativas, generan esperanza. Usted mencionaba la gente de la plaza de hoy. Supongo que la juventud, y dentro, no solo de esa juventud, pero dentro de ese universo, las mujeres
son un factor que estimo, viéndole su mano izquierda y habiéndola escuchado declarar, que le generan esperanza. Sí, y la juventud que tenemos es una juventud que tiene deseos de ir reconstruyendo este país como nos están dejando. Tenemos muchos grupos jóvenes que trabajan en barrios, en las provincias, y que producen un poco de bienestar con su voluntad. Pero se necesita que el Estado se ocupe también de las necesidades del pueblo. ¿Se siente que los organismos hoy, concretamente ustedes en este caso, se sienten contenidos, abrazados, cobijados por parte del Estado? No, ¿qué va? Ni soñando. Ya cuando dijo que éramos un curro, los organismos ya estaba poniendo una base de lo que iba a seguir haciendo. Y te digo que recién dijiste del tema de la mujer, las mujeres dejamos de ser invisibles, y somos una fuerza de trabajo y de lucha muy importante. Pero también tiene que el Estado hacerse cargo de lo que le corresponde. Esperamos que lo haga, desde luego. Nosotros la esperanza la tenemos en el pueblo y en lo que hacemos cada uno. Y el gobierno desecha mucho y desprecia mucho la lucha de los organismos, que es bien transparente, y que los movimientos sociales se suman también, y es transparente la lucha. Norita, Pero no es transparente lo que hace el gobierno. El 10 de diciembre de este año, cuando asuma el gobierno que asuma, ¿qué le gustaría que ocurra? ¿Qué le gustaría estar viendo? Esperemos que por C5N. O tal vez usted estaría en la plaza, ¿no? Festejaremos el cambio de gobierno, seguramente. Esperaremos esa fecha para poder votar y que el pueblo no se equivoque, y tener suerte de tener candidatos. Hay candidatos en este país honestos y que han seguido siempre una lucha ética. Bueno, que el gobierno tiene que poner su mirada en la gente que tiene voluntad de seguir adelante trabajando para reconstruir este país que está desquiciado, ahora está desquiciado. La persecución que hay para los docentes, para los trabajadores de la salud, para la comunicación, no quiere comunicación, quiere anular todo lo que sea transparencia, y por eso persigue a la prensa, y por eso todas las instituciones, el INTI, el INTA, el SENASA, todas las instituciones o los organismos que están para cuidarnos la salud, están todos también despreciados por el gobierno. ¿Noé? Bueno, Iván recién ahora te hablaba del pañuelo en tu muñeca izquierda, el pañuelo verde, y yo te quería preguntar cómo sentís que se emparentan esos dos pañuelos que llevas hoy, el pañuelo blanco y el pañuelo verde. Bueno, este pañuelo tiene todas las luchas. Empezamos y vamos a seguir adelante, pero este pañuelo tiene todas las luchas, que estamos donde tenemos que estar. Y hace poquitos días me decía Adolfo Pérez Esquivel, dice, bueno, el verde se sumó, pero tiene todas las luchas. Bueno, efectivamente, ¿no? Cuando lo llevamos, muchas veces perturbamos a la gente que nos recibe, porque ya quisiera que no lo usemos más, sin embargo lo vamos a seguir usando. Este pañuelo representa no solamente a los 30.000 detenidos desaparecidos, representa a un pueblo que quiere vivir en libertad, en independencia, nada de sometidos al Fondo Monetario Internacional. Y este gobierno no hace más que pedir plata, pedir plata. ¿Dónde va la plata que pide el gobierno? Es la gran pregunta. No la responde Guarino, no la puede responder nadie. A ver, Guarino, no. ¿dónde va el Un dinero mago que se embolsa el gobierno? Guarino, respondele a Nora Cortina, te lo pido por favor. No, bueno, obviamente, hay una situación de fuga de capitales que es totalmente, objetable. Lo que pasa es que nadie del gobierno sale a hacer absolutamente nada, y eso es lo que preocupa realmente, ¿no? Porque en algún momento te dejan de prestar y terminó. Norita, ese es el problema. Le agradezco muchísimo Gracias la visita, a ustedes. y las palabras. Y Me gustó estar acá.
A nosotros nos gustó mucho más, créame, que usted esté con nosotros y que nos haya elegido un día como Bueno, hoy. y Gracias. ojalá que tengamos la economía para una vida digna, que se respete a los trabajadores, que a la gente que echaron de todos lados la vuelvan a tomar y que haya el respeto por todos los derechos humanos. Gracias, Norita. Gracias. Gracias. El presidente está enojado y este es el informe. Por eso les digo, ¡vamos argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! ¡Vamos con coraje! ¡Vamos con pasión! Dice a veces en la intimidad que este es el peor trabajo del mundo. Peor, no sé por qué se ríe, el peor trabajo del mundo. Si es es un muy buen trabajo. ¡Vamos Argentina! Ahora, si es el peor trabajo del mundo, ¿para qué insiste en la reelección? Porque tengo una responsabilidad, Luis. Quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Como verás, por momentos estoy caliente por las mentiras que se dicen. Está por con un poco- engañarle. Está a porque punto de engaña llorar, quiere- varias veces se puso a punto de llorar en el G20, ahora mismo lo vi. No, pero me calienta que se le siga queriendo mentir y engañar a los argentinos. Siempre me calentó la mentira. Siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica. Frenar con la inflación. ¿Tiene alguna fórmula? ¿Puede explicar cómo hacer eso? Porque me parece un problema difícil. No, solucionable. ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. Esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Lo logré. Pude llegar hasta la cima de... ¡Oh, maldición! ¡Esto nunca se acaba! ¡Oh, me rindo! Seguir este camino de trepar la montaña. Cuando asumió, dijo, el mejor equipo del mundo, las subvenciones van a No, llegar del mundo solas. no, de La los inflación- últimos 50 años. De los últimos, bueno, Yo no comparo contra el mejor equipo de Nueva Bueno, Zelanda, pero en todo no caso- comparo contra los suecos, pero en todo comparo con caso lo que el hay acá. mejor equipo- Yo no no. comparo contra el mejor equipo de Nueva Bueno, Zelanda, pero en todo no caso- comparo contra los suecos, pero en todo comparo con caso lo que el hay acá. mejor equipo... Es inaguantable, es inaguantable, es inaguantable, es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más, es como que ya no lo puedo soportar más. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? De todo lo que se heredó no se sale de un día para el otro. Sin llorarla. Sin llorarla, pero convencidos de que estamos en el lugar correcto. Está caliente el presidente de la República, según sus propias palabras, y un cambio de tono claramente distinto al que venía teniendo en sus últimas apariciones, el reportaje que veíamos allí, la presencia en el CCK y la apertura de sesiones ordinarias del año legislativo. ¿A qué se debe este enojo, Noelia Barral, si es que es genuino? Bueno, hay dos cuestiones. Por un lado tenés el comienzo de la campaña electoral oficialmente, aunque no estamos en fecha todavía según el calendario electoral, pero claramente el discurso en el Congreso de la Nación el 1 de marzo fue la apertura de la campaña, al menos para los discursos presidenciales, al menos para Cambiemos. Por otro lado, hay algo que muestran las encuestas y es la necesidad de reafirmar ese núcleo duro, ese núcleo de votantes que responde a este tipo de mensajes de Mauricio Macri, reclamando una política más firme en algunas cuestiones. Y por último tenés la irrupción de Roberto Labaña, ¿no? Cuando él dice, ¿quién no quiere crecer? Dicen que hay que crecer, ¿quién no quiere crecer? Bueno, le está respondiendo claramente a este emergente de la campaña que aparece para incomodar un poco al gobierno y para llevarse algunos de los apoyos que por ahora tiene el gobierno. Guarino, la cuestión económica. Sí.
A veces lo trato por el nombre, a veces le digo Julia, a Sí, veces también, Juliana, a veces bien. Guarino. Rari, sí, Rari. ya no vamos a... Rari. Rari. ¿Es un error de tipeo? ¿Está ahí al lado de la O? Es a propósito. ¿Se acuerdan de Reposo y el error de tipeo? Ha dicho que tiene una conferencia con Ban Ki-moon y dijo, fue un error de tipeo, un fenómeno. Está bien. ¿Fue así, Isaac? No, me mira, ¿fue así? Sí, sí, fue así. ¿Quién Eso lo dejó fuera de la Procuración General de la Nación. Exacto. ¿Quién no tipeó mal? Ban Ki-moon en vez de la nada. Iván Jagroski, ¿no? Guarino, ¿lo puede tener enojado al presidente la cuestión económica? Yo creo que no. Yo creo que no, por lo menos en una forma legítima. ¿Por qué? Bueno, porque quien toma las decisiones de carácter económico fue, bueno, hoy ya es colegiado con el Fondo Monetario, pero durante muchos años, los 2 primeros años, fue el presidente de la Nación. Y la realidad es que lo que estamos teniendo es la consecuencia de esas políticas. Así que me parece que a veces se dice en psicología que... Me voy a poner en psicólogo. No, me mata esto. No, perdón. ¿Viste? Cuando uno grita es cuando te quedas sin palabras. Y me parece que el gobierno ya no tiene palabras para explicar lo que estamos viendo en la economía. Entonces grita. Y en realidad le roba el grito a la gente, que es el que tiene derecho a gritar. A ver, te propongo algo. ¿Hay algún número, les propongo a ustedes, a lo mejor lo tienen por alguna cuestión personal, Sí. laboral, algún número, algo que yo te diga, mira, son estas 3 cosas, el gobierno podría hacer campaña en materia económica? Me parece que no tiene un dato muy positivo de la economía. La verdad que no. El gobierno cuenta con que al momento de la elección va a tener algún número que comparativamente va a ser un poquito más bajo, por ejemplo, de lo que arrancó el año. Y la realidad es que incluso me parece que en términos de inflación, por ejemplo, yo no sé si no vamos a estar arriba. Me está ¿Arriba de pasando... 47? Sí. ¿Qué? Pará, me Sí. perdí, estaba en otro país, en otra me frecuencia. Arriba de la inflación. Sí. Bien, cuando Guarino dijo el año pasado, yo se lo quiero decir porque esto pasó de verdad, estábamos en el diario, Sí, yo lo ¿te recuerdo. acordás Sí, ese sí, me día? acuerdo. Y Julián dijo la inflación de este año era, no sé qué era, donde habíamos comido el 10 pan, más ¿cómo es el menos pan dos. ese que se come en Año Nuevo? Pan el pan dulce. dulce, eso, el pan Ah, dulce. bueno, ahora no sabemos lo que es el pan dulce. No me gusta el pan 10 dulce. más menos 2. 10 más menos 2. Estábamos en 10 más menos 2. Y Julián dijo, va a ser 48 puntos. Y nos quedamos diciendo, bueno, ya, Sí. cerremos, Sí, sí. vayámonos. No, Y es ahora preocupante. vos dijiste iba a Sí. ser 40, Ujú. ya ahora todos los consultores están diciendo 40, se espera una inflación alta para marzo. Sí. Y ahora vos decís que puede estar arriba, vamos a decir arriba de los 40 puntos. Sí, en un ratito, hacia el final del programa, te cuento cuál es la medición de inflación de las últimas 4 semanas. Es un promedio móvil, ¿no? Son las últimas 4 semanas, tomando desde la que terminó hace 2 días. Sí, no sé si quiero. Bueno, listo. Lo que sí vamos a contar Sí. es qué dirigente del oficialismo, qué dirigente de PRO Sí. se va antes del 10 de diciembre con, no es solo un argumento, sino es un hecho comprobable, un tema personal, de estudio, Pero no deja de irse. pero no deja de irse. Tal no vez deja en de otro irse. contexto posponía su estudio. Noelia Barral, Grijera, ¿algún punto para entusiasmarse, para que el presidente se entusiasme en lugar de... Mira, puntos para que se entusiasme. Sabemos que son una máquina electoral. En las últimas elecciones han comprobado su eficacia. Están apostando mucho a eso, ¿no? A la campaña corta, a la campaña intensa y a retomar esa maquinaria electoral que fueron en las últimas elecciones. Hay que ver si esa maquinaria electoral funciona en este contexto económico, Claro. ¿no? Parece difícil. Y pero porque, Iván, a ver, cuando el gobierno obtuvo una buena elección de medio término en 2017, acordate que había inyectado muchos pesos en la economía. Sí, claro. Y que incluso había puesto en ¿Y marcha no lo la va a obra hacer este pública. año también? No, pero para nada. ¿Vos decís que no? No, en absoluto. No lo puede único, hacer. No, lo único que hace es garantiza que determinados sectores, que son los más vulnerables de la población, tengan algún recurso adicional. Y eso es todo. ¿Los anabólicos no van a estar Va a en la estar, economía? no, la carga del ajuste sigue es muy importante en el sector medio de la población y medio bajo de la población. En la semana pasó algo interesante que tuvo que ver, ahora lo quiero conversar con Ariel Sack, que tuvo que ver con los fallos de la Corte por La Rioja y por Río Negro, que sepultó, enterró los intentos reeleccionistas de Casas y de Alberto Beretilnec. Su contrincante en la provincia de Río Negro por el peronismo, Martín Soria, ya podemos decir candidato a gobernador de Río Negro, está con nosotros y en instantes vamos a estar hablando con él de las expectativas que tiene el peronismo en esta provincia, que podía ser la esquiva, ¿no? Podía estar competitiva, pero da la sensación que toma otro horizonte después del fallo del máximo tribunal, que terminó saliendo, si yo mal no recuerdo, Ari, 3-2, fue Sí, señor. Río Negro, 3-2. ¿Se esperaba esto? ¿No se esperaba? Bueno, evidentemente nosotros lo habíamos dicho un par de semanas antes.
¿Es un contrapoder? ¿Qué es esto que está pasando en la Corte? Mira, si se esperaba o no se esperaba, respondo a la primera pregunta. En la Corte dicen que sí, que fue mucho más fácil tratar el tema de Río Negro que el tema de La Rioja, porque el tema de Río Negro tenía un precedente inmediato, que era el del gobernador Zamora en Santiago del Estero. Correcto. Entonces dijeron, bueno, es el mismo caso, trasladamos el fallo, se hace lo mismo. Lo que pasa es que ahí hubo diferencias entre los jueces y no los hubo en el caso San Luis. Eso fue lo que generó una rareza, un clima enrarecido dentro de la Corte, donde la política sigue calando a pesar del discurso de apertura del año judicial del presidente Carlos Rosenkrantz, que lo que decía es: tenemos que dejar la política fuera, tenemos que limitarnos y atarnos al mástil de la justicia. En esos términos lo dijo. Sin embargo, la política está penetrando en la Corte Suprema. Entonces, en La Rioja fue 5, fue unanimidad, y en Río Negro fue 3-2. Esta famosa, llamémosle, no sé si mayoría peronista, como se le quiere decir ahora, que sepultó los intentos de Beretinec, Rosenkrantz y Hayton en contrario. Correcto. Ahora, ¿se puede pensar, y ya me voy a hablar con Martín Soria, de la Corte Suprema como un nuevo polo de poder, no sé si necesariamente de contrapoder, pero un nuevo polo de poder ya muy determinado con esas 3 firmas para las acordadas? Sí, absolutamente. Hace rato ya viene pasando que la Corte tiene fallos, tiene una agenda que es problemática para el gobierno. Si querés, en un rato contamos un fallo que se espera para la semana que viene, donde también se va a tocar un tema económico, que es el tema de los jubilados. Pero ya desde fines del año pasado, incluso cuando empezaron a adelantar agenda, la Corte Suprema se planta como un poder en toda su dimensión, y lo que hace es marcarle también el camino al gobierno. Hablemos del tema jubilados, es el martes. El día martes, así ¿Qué va a es. pasar? Dicen fuentes de la Corte Suprema que hay 3 votos ya definidos en favor de determinar que los jubilados no deben pagar ganancias. Se va a tocar un caso en particular, que es el caso de María Isabel García, quien está planteando que le descuentan ganancias de su jubilación. Lo que va a decir la Corte en este caso es que no corresponde que los jubilados paguen ganancias. ¿Cuántos casos como este hay en la Corte? 2000. 2000 ya en el máximo tribunal, y hay que ver luego cuántos llegan de instancias inferiores. Es decir, va a ser un fallo con trascendencia económica. Ahora, esto está por lo menos hace 5 años o más, o un poquito menos en la Corte, pero digo, no es reciente este caso que está. ¿Por qué demoran tanto los casos en la Corte? Que bueno, ahora parece que ha tomado nuevamente el dinamismo del que carecía. Algo que se dispuso el tribunal ahora con la nueva conducción es que ningún caso dentro de la Corte Suprema esté más de 3 meses dando vueltas por ahí perdidos. Es decir, llegan los casos, se les establece un tiempo para que no se pueda jugar políticamente con el tema, se los trata, gira por todas las vocalías y luego entonces se pone una agenda para tener un fallo. Juli, mientras me voy a hablar con Martín Soria... Me sorprende trabajando. Lo sorprende trabajando. Sí, porque vos sabés que hay algo que es interesante. Con respecto a ganancias. Sí. ¿Con cuánto no sos pobre en Argentina? ¿Con cuánto? 26.858 pesos, ¿me siguen? Sí. Bueno, ¿incluye alquiler ese valor? No. Quiere decir que tenés que sumarle algo. 40.000 pesos te da la cuenta, más o menos. Sí. ¿Con qué sueldo te retienen impuesto a las ganancias? ¿Con cuánto? 50.600 pesos. Quiere decir que con 40.000 pesos, recién ahí no sos pobre, pero con 50.000 pesos ya te están cobrando impuestos a la ganancia porque se supone que sos rico. Y esta erogación presupuestaria que va a ser, supongo que los jubilados no paguen ganancias, ¿impacta o no impacta en las arcas públicas? No, sí, rapidito. Tiene un impacto, pero claramente digo, no es el volumen total de los reclamos. Hoy están puestos en otro lado, se sigue apelando muchos juicios con sentencia firme ya prácticamente, y ese es el principal problema que tiene no tiene la ANSES, tiene la gente, ¿no? En general. Bueno, me voy a hablar con Martín Soria, les dejo la inquietud, en un ratito vengo y me cuentan qué va a pasar en la semana, y ahí yo les cuento cuál es el dirigente de PRO que se va a ir. Martín Soria, candidato a gobernador de Río Negro, gracias por venir. Gracias. Primero que nada. Martín, ¿sorprendió, modifica el escenario electoral de la provincia lo que ocurrió con el fallo de la Corte? A ver, modificar a nosotros no nos modifica nada. Nosotros seguimos en campaña como desde el primer día. Porque básicamente nosotros no quisimos en ningún momento hacer trampa ni violar la Constitución. El que quedó entrampado fue el propio gobernador Beretinec. Ustedes recordarán, él hace un año atrás, nada más ni nada menos, decía que no podía aspirar a un tercer mandato. A fines del año pasado directamente se puso en la boleta forzando una interpretación constitucional del texto de la provincia de Río Negro, y ahí se da una situación grave, alarmante, porque hay otras 15 provincias argentinas que tienen la misma cláusula constitucional, además de La Rioja, además de la Constitución Nacional, que tiene
la misma cláusula que impide estos terceros mandatos, estas reelecciones. Bueno, la verdad que un manoseo, un papelón en la previa a una elección tan importante como una elección provincial, ¿no? ¿Eso impacta en la gente? Digo, la agenda de la gente, ¿eso lo tienen en sus prioridades? Las encuestas marcaban que había, allá a fines de diciembre, cuando él de alguna manera manifiesta, ¿no?, la intención de ir por una reelección, las encuestas marcaban de una u otra fuerza política entre el 60 y el 67% en contra de una reelección del gobernador, ¿no? Martín, la ausencia de Beretilnec deja evidentemente un vacío en el oficialismo local, pero la sensación es que él va a tratar de cargarse la campaña, o fue lo que traté de ver ahí. A ver, ¿El peso cae ahora sobre ustedes, digamos? ¿Van de banca ahora? No. Las elecciones no se ganan hasta que se abren las urnas y se cuentan los votos. Sin lugar a dudas, Beretilnec se puso en la boleta buscando este tercer mandato en un rapto de desesperación también, esto también hay que decirlo. Y toda esta maniobra, Iván, deja al descubierto todas las sociedades políticas que hay detrás de ello, ¿no? Por ejemplo. Y el presidente Macri, el senador Pichetto, los dos quedaron expuestos, esto no lo digo yo, salió en todos los medios como hasta el día anterior a la votación de la Corte Suprema estaban presionando, negociando a ver cuántos votos a favor de que el gobernador le hiciera trampa a todos los rionegrinos violando la Constitución. Entonces, lo que ha quedado expuesto es quiénes están enfrente. Y yo lo dije muy claro el viernes pasado cuando salió el fallo, ¿no?, de la Corte. El próximo 7 de abril, dentro de muy poquito nada más, o festejamos todos los rionegrinos o festejan Macri y todos sus socios. Recién tus colegas hablaban, ¿no?, de las estrategias en este año electoral, ¿no? Y me parece que todos los argentinos nos damos cuenta en este festival de adelantamientos, desdoblamientos, donde los gobernadores tratan de salvarse, incluso algunos, como el de mi provincia, directamente de un modo disparatado, ¿no?, vergonzante, buscando una reelección, que no va a ser el único seguramente. Ahora, generó mucha resistencia dentro del propio entorno del gobernador Beretilnec las decisiones que tomó después que la Corte decidió que él no sea candidato. Así que eso será una cuestión, supongo, que tendrá que resolver el propio gobernador. En el caso de ustedes, hubo un primer ensayo, el que no se habló tanto, siempre se habla de San Juan, de Entre Ríos, pero en el que el espacio, los múltiples espacios te llevan a vos de candidato a gobernador, hay una unidad amplísima en Río Negro dentro. Corregime, pero bueno, el PJ, por supuesto, el Partido Justicialista. Nosotros, vos recordarás, Iván, en el 2017 ya la provincia de Río Negro dio un claro ejemplo de esta construcción de la unidad, esta convocatoria amplia a todos los rionegrinos. Y fue María Emilia candidata. María Emilia en las elecciones legislativas, donde en Las PASO arrasamos la fuerza provincial que llevaba su candidato. En las generales de octubre directamente bajó su propia lista, su propio candidato, el gobernador Beretilnec, y directamente pasó a trabajar para la lista en aquellas elecciones legislativas de octubre para Cambiemos, ¿no?, para Mauricio Macri. De hecho, hace algunas semanas atrás, cuando se especulaba si se caía la posibilidad de violar la Constitución y de hacerle trampa a los rionegrinos, incluso de llevar otro candidato que no fuera de su propia fuerza, ¿no?, un disparate aún incluso mayor al que se pretendió. Por eso nosotros, con esa gran experiencia que tuvimos en el 2017, a fines del año pasado, ampliamos aún más la base de sustentación de esta gran construcción, este frente político que es el más amplio en la historia de nuestra provincia, más de 25 fuerzas políticas, todas del campo nacional y popular, organizaciones sociales, sindicatos, gremios. A ver, y en un abanico, ¿no? Cuando hablamos de la unidad es con todos. Todos los que saben que en este momento de la patria y de nuestra provincia de Río Negro, el adversario a vencer es Mauricio Macri, sus políticas y todos sus socios, ¿no? Ahora, como el gobernador. Ahora, en el caso de Neuquén, del peronismo había un discurso parecido, pero Neuquén tenía particularidades económicas propias que la distanciaban de la cuestión nacional. Estaba lejos de sentirse dentro de la provincia de Neuquén. Cuando uno veía los números, no había atraso en pago de sueldo. En fin, la cuestión de la seguridad estaba más o menos equilibrada. No ocurría lo mismo que la sensación que tenían los comerciantes, por ejemplo, de la ciudad de Neuquén, de la capital. El tema tarifario lo hermanaban más al gobierno nacional. ¿En Río Negro se siente la crisis de la economía nacional, de la conducción nacional? Totalmente, incluso aún más. En nuestra provincia es una de las provincias más endeudadas de toda la Argentina. En el 2011
este gobernador, que ya va a cumplir 8 años y que quería perpetuarse en el poder, recibe la provincia con 4.000 millones de deuda pública, hoy la sextuplicó. Estamos hablando de que hoy ya Río Negro tiene una deuda pública de 24.000 millones, a fin de año quizás de 30.000 millones. Fíjate vos si no habrá seguido la política económica de su jefe, Mauricio Macri, al endeudarnos a todos los rionegrinos. ¿Por qué? ¿Lo de su jefe lo decís como un dardo o lo decís objetivamente? Lo digo objetivamente, Iván. Mirá, es uno de los pocos gobernadores de la Argentina que se animó a anotarse, se anotó para ir a defender en una audiencia pública el tarifazo del gas, en una provincia que somos productores de gas, de petróleo, de energía. Imagínate que estamos pagando en mi provincia, que producimos gas, electricidad y combustible, petróleo, las tarifas más caras hoy de la Patagonia. Es una vergüenza, pero no solamente eso, ha celebrado el retorno del FMI, ha celebrado cuanta medida política de ajuste ha tomado el presidente Macri. Lo han traído a la Casa Rosada, todos los programas, a defender las políticas del gobierno nacional. Entonces, no es un dardo, es un dato de la realidad, al punto tal que el presidente Macri hasta el viernes pasado tratando también de presionar a la Corte para que le habilitaran la reelección, ¿no? A ese nivel. Martín, el peronismo a nivel nacional tiene más dificultades que las que encuentran algunos gobernadores para generar esquemas de unidad. ¿Se conversa eso? Supongo, además, lo veremos el 7 de abril, pero si llega a ocurrir que vos te transformás en gobernador, toma otro tenor la voz de un gobernador que de un candidato. Si fueras un alquimista y los tuvieras acá todos los candidatos del peronismo, ¿qué podrías hacer? ¿Qué desearías hacer? Bueno, no solo hablo con varios de ellos, soy amigo de algunos de ellos. Más de una ocasión hemos hablado de el ejemplo de lo que construimos ya en el 2017 y lo que logramos construir ahora de cara hasta dentro de 2 semanas en la próxima elección. Y obviamente tiene que ver también con los intereses de cada uno de esos gobernadores. Obviamente yo todavía no soy gobernador, tengo que esperar algunas semanas más al resultado, pero obviamente lo hablamos y tiene que ver también con la realidad de esta Argentina. No todas las provincias son iguales, no todos los posicionamientos de nuestros dirigentes, de nuestros gobernadores son las mismas. A ver, en mi provincia yo voy con gente en la lista del Frente Renovador y también de la Cámpora, Unidad Ciudadana, desde el socialismo al comunismo, todas las fuerzas del campo nacional y popular reunidas para enfrentar... ¿Por qué no se puede hacer eso a nivel nacional? Hasta el momento. Habría que preguntar. Yo creo que hay dirigentes y gobernadores que trabajan intensamente, de corazón lo digo, por la unidad, buscando los mejores candidatos. Y para eso están las PASO. No hay que tenerle miedo a ninguna interna. Yo todos los lugares que accedí en mi carrera política, en mi vida política, fueron por internas, por elecciones. Me parece que todos aquellos que tengan aspiraciones, que vayan a la PASO y que los mejores sean nuestros candidatos. Profesor Guarino. Sí, ¿cómo le va, Soria? Buenas noches. Quiero preguntarle, recién lo escuchaba atentamente, lo que es la producción... No me digas, señor, tengo 43 años. Bueno, no, es una costumbre. ¿Cuánto? 43. 43, ahí va. Estamos ahí. Quiero preguntarle con respecto a la gente en la provincia y lo que hace a la economía regional, ¿no? Que es tan importante y que muchas veces se dice desde el gobierno nacional, bueno, con la devaluación que hemos hecho... Un impacto positivo de eso es que se genera mayor exportación, que somos más competitivos y muchas veces la cuestión de la producción frutícola, que es muy importante en su provincia, bueno, digo, lo que podría llegar a ser su provincia en definitiva, desde el punto de vista de la gobernación, uno se pregunta, ¿impactó positivamente en los últimos meses o en los últimos años o no, hoy están peor que antes? No, a ver, hemos tenido cierre de galpones de empaque. Cuando hablo de galpones, para que la gente lo entienda, no es un galpón vacío, una caja. Es donde se embala la fruta que después va al frío y después en barco a otro país o a la exportación o al mercado interno. La verdad que esto de la variable del dólar para reactivar las economías provinciales es una mentira grande como una casa. Hoy lo que vemos es no solamente el cierre de galpones, de empresas, sino también el costo de la producción. Cuando vos sacás la manzana o la pera de la planta a 30, 40 grados y la tenés que llevar al frío, con estas tarifas de electricidad, hay chacareros que directamente han dejado la manzana o la pera en la planta. Entonces, además de esto, este gobierno neoliberal y conservador de Macri no solamente quitó
de alguna manera, la rentabilidad por la tarifa, sino que además quitó los reembolsos por puertos patagónicos y además de eso, abrió las importaciones. Vos hoy en mi provincia vas a algunos supermercados y encontrás manzanas de otros países. Cosas que no pasaban hace muchísimo tiempo. Claro. Entonces, el golpe a la principal economía productiva es terrible. Y además, políticas que son de neto corte de ajuste, ¿no? Ustedes habrán escuchado que hace unas semanas atrás, incluso la semana pasada también, detuvieron en la frontera con Brasil, que es uno de los países que nosotros metemos casi el 48, 47% de nuestra producción de manzanas en el mercado de Brasil. Bueno, nos pararon un montón de camiones cargados con manzana en la frontera con Brasil, por una plaga muy conocida que es la carpocapsa. Bueno, a ver, hace 3 años atrás había un programa con el gobierno anterior que era precisamente para combatir la plaga de la carpocapsa. Llegó la revolución de la alegría de Macri, como tantas cosas, barrió con ese programa, que era muy interesante y que venía cumpliendo con esas metas. Inmediatamente el resultado es los camiones otra vez parados en la frontera con esta plaga que afecta al fruto, ¿no? Noé. Martín, recién decías que el adversario a vencer es Mauricio Macri, sus políticas y sus socios, sobre todo hablando de tu provincia. ¿Crees que el resultado de las elecciones en tu provincia debería leerse con una óptica nacional también? A ver, sin lugar a dudas va a haber también, digamos, va a repercutir, sin lugar a dudas, la elección del próximo 7 de abril, por este escenario, este calendario electoral que tenemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, sin lugar a dudas. En la provincia de Río Negro se da una particularidad muy especial. Junto con el Frente para la Victoria y el partido del gobernador, también va Cambiemos. Pero como en tantas provincias argentinas, Cambiemos en Río Negro, la candidatura a la gobernación se la quedó el radicalismo, ¿no? Algo que viene sucediendo y creo yo que tiene que ver también con la ausencia desde la construcción política del presidente y su propio partido, ¿no? Martín, a nivel nacional, y quiero insistir con esto, gran discusión que se está dando. ¿A vos te gustaría Lavagna, Massa, Cristina juntos en una gran paso? Cristina, ¿entendés que a lo mejor no tiene que ser candidata? ¿Lo tiene que definir ella? ¿Cómo se resuelve esto según tu matriz alrededor de la candidatura, en este caso de Cristina Kirchner? No, me parece que todos deberían ir a las PASO. Después, si alguno de ellos no quiere participar por alguna razón particular o personal, depende de cada uno de ellos, ¿no? Me parece que todos aquellos que se sientan habilitados en esta Argentina que va a dejarnos Mauricio Macri, a conducir los destinos de la patria, bienvenido sea. Si es Cristina Massa, Cristina Lavagna, Lavagna Cristina, la verdad que no lo sé hoy. Me parece que no depende tampoco de los distintos actores, depende de ellos. Lo que sí creo que todos nos damos cuenta, Iván, los gobiernos de derecha a lo largo de la historia, los gobiernos neoliberales, conservadores, como esto que estamos viendo. Yo la escuchaba a Norita recién, hablando de que ellas sienten que el presidente las odia. Es muy fuerte. Es muy fuerte en un día como hoy, a 43 años de aquel golpe, escuchar a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo diciendo: cada vez que recuperamos un nieto, este presidente no se alegra. Bueno, es lo mismo que sentimos todos los argentinos cuando vemos el destrato hacia el Papa Francisco, es más o menos lo mismo. Y esta es la Argentina en la que hoy estamos viviendo, ¿no? Martín, gracias. Gracias por haber venido. Saludo y me voy con Ariel Sack a hablar del correo. Ariel, pase al frente, porque le prometimos entonces que le íbamos a contar por qué el gobierno, cómo el gobierno quiere dormir la causa que más lo preocupa. Pase por atrás mío, Sack, sin ningún problema, que es la causa del correo. Ahí vemos al presidente, a la primera dama, durmiendo en una canasta. Un camioncito del correo argentino. Un Moisés, me dice, bueno, una canasta, ¿verdad? Fue medio rústico, lo mío, pido disculpas. Todo suyo, Sack, cuénteme. ¿Por qué el título de Durmiendo el caso del correo argentino? Estalló en el 2016, recuerdan cuando hubo un acuerdo entre la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima del Grupo Macri y el Estado, dirigido por Mauricio Macri, que en principio se habían puesto de acuerdo hasta que nos enteramos todos por un dictamen de la fiscal Boquín que el acuerdo que estaban alcanzando
el grupo Macri a través del Correo Argentino y el Estado gobernado por Macri era perjudicial para las arcas del Estado. En efecto. Fue muy grande el escándalo que se armó, al nivel tal que el gobierno tuvo que retroceder. Mauricio Macri en algún momento dijo vamos a foja cero. Exactamente. Imposible, porque como vemos acá, el concurso empezó en el 2001, no hay manera de retroceder tanto en el tiempo. Lo que sí hizo fue decir, bueno, vamos a retractarnos, y se retractaron de la propuesta que habían aceptado. Pero a partir de entonces reinó el silencio alrededor del concurso del Correo Argentino, que fue uno de los que más complicó al gobierno, por lo menos en términos de imagen. En 2016 es cuando justamente, como dice acá, el Estado acepta la propuesta del Correo y la fiscal Boquín, dice que es ruinoso. Ahora, 2001 se inicia el concurso y 2010 el salvataje. ¿Qué fue eso? Entre el 2001 y el 2016 hubo primero un intento de proponer el salvataje, que es dejar que otras empresas vengan a ofrecer para quedarse con el Correo, y recién en el 2010 se acepta esto, que es el countdown, como se conoce en la jerga, que es abrir el salvataje para el Correo Argentino. De todas formas, el salvataje no llegó y se avanzó con el concurso. Hasta 2016, cuando con Macri en el gobierno, el Estado le acepta una propuesta ruinosa al Correo Argentino Sociedad Anónima, que es una empresa del grupo Macri. Efectivamente. 2017... el Estado se retracta de aceptar la oferta y se piden 120 días de plazo para esperar una auditoría del concurso. Exactamente. Ya pasaron esos 120 días. Pasaron completamente, y acá empiezan las maniobras dilatorias, por eso decimos durmiendo el caso del Correo Argentino, durmiendo el concurso. Vos ¿por qué me decís, y ahora me vas a explicar esto, que el gobierno quiere dormir la causa? O sea, ¿cuál es el objetivo último por el cual el gobierno no quiere que avance la causa del Correo en el año electoral? Bueno, te podrás fijar, en el año 2017 no pasó absolutamente nada en términos de ofertas y de aceptación por parte del gobierno en la causa del Correo Argentino. ¿Por qué? Porque, como bien anticipaste vos recién en tu pregunta, tienen miedo de que impacte electoralmente. Fue tal el escándalo que generó el caso del Correo que el gobierno debió desistir de su postura, aun cuando estaban seguros y convencidos que la que estaba equivocada era la fiscal Gabriela Boquín. Decían, está todo mal el cálculo que hizo, el cálculo de deuda. Nosotros no podemos pagar 70.000 millones de acá a 33 años en el caso del Correo. El Estado decía lo mismo. Sin embargo, a pesar de decir que estaba equivocada la fiscal, tuvieron que retroceder en chancletas, como se dice mal y pronto. Ahora, 2017 no avanza, asume Balbín como procurador del Tesoro. Asume en la representación del Estado. Asume representación del Estado. Él, lo que se supo es que iba a presentar un informe crítico de lo que estaba pasando y no llega a presentarlo. Le cortan la confianza, digamos, de esta manera. Sale Balbín y entra Bernardo Sarabia Frías a la Procuración del Tesoro y como le dicen, y a representar los intereses del Estado en la causa, y ya no aparece tal informe crítico en relación al concurso y a la propuesta que había hecho la empresa del Correo y que había aceptado el Estado. Nunca se conoció ese informe crítico de Balbín, en ningún momento. Nunca se hizo público. Nunca se publicó. Mayo 2018, nueva propuesta del Correo. ¿Esto es verdad lo que está acá? Sí, señor. ¿Pagar con un inmueble de Monte Grande? No solo que es verdad, sino que es parte de una estrategia de empezar a... Te propongo, vos pedí plazo, yo te propongo otra cosa, vos me volvés a pedir plazo. Cuando le propone el Correo Argentino pagar con el inmueble de Montegrande, lo que dice el Estado es, denme un plazo para ver de quién es el inmueble. Porque el Correo Argentino Sociedad Anónima decía que el inmueble era propio, pero lo que estaba pasando es que el inmueble en realidad ya estaba en manos del Estado. Es decir, el Correo quería pagar... con algo que no era suyo. Con algo que era del Estado, con algo que era del acreedor al que le quería pagar. Hoy cuando me decís el Correo Argentino Sociedad Anónima, una empresa del grupo Macri. Perfecto. Cuando te hablo del Estado, es el Estado gobernado por Mauricio Macri. Perfecto. En quien pudiera, ¿no? La verdad. Estaba exactamente el grupo Macri o Macri mismo de los dos lados del mostrador. ¿Cómo termina esta historia? Piden plazo para chequear de quién es el inmueble, algo que te lleva un día, si querés una semana o como mucho un mes. Sin embargo, eso no se soluciona nunca, no se responde si se acepta o no se acepta esta oferta, y entonces ya sí viene una nueva propuesta por parte del Correo Argentino que le dice, bueno, vamos a pagar. Tenemos una propuesta distinta a la primera. En la primera propuesta ellos habían dicho, vamos a pagar de acá 15 años, fue en 2016, proponían empezar pagando en el año 2018, dice, el primer año vamos a tener 1% de interés, durante 4 años 1% de interés, después va a haber 2% de interés y así hasta 15% de interés. Ahí es que la fiscal Boquín dice, no, esto es ruinoso, ¿quién te aceptaría una tasa como esta en la Argentina en la que estamos? La deuda en realidad no es lo que ustedes dicen, sino que a 2033 son 70.000 millones de pesos. Cuando hacen la nueva propuesta, dicen, tenemos una propuesta nueva, no empezamos más pagando dentro de 2 años, empezamos pagando ahora. Habían pasado 2 años, porque la nueva propuesta es en 2018. Y después dice, reconocemos que hay más intereses que debemos pagar,
pero solo los vamos a pagar si el Estado nos paga a nosotros los juicios que tenemos en el contencioso administrativo por habernos levantado la licencia del correo argentino. En una línea, ¿va a haber novedades en las próximas semanas de esta causa? Va a haber novedades porque a esta nueva oferta le pidieron 45 días de plazo, le dieron 45 días de plazos judiciales, pidieron una prórroga por 180 días para elevar el tema a autoridades políticas. Y esos 180 días se vencieron, porque ya no eran judiciales, eran tiempos políticos. Hacemos una pausa muy pero muy cortita. Guarino, Noelia Barral Grijera, Ariel Sack, ¿y quién les habla? Quédense porque tenemos el dirigente de PRO que se va y muchas cosas más después de este breve corte.